Ana Forés, qué alegría tenerte aquí en mi centro. Estoy ilusionada, pero no, lo siguiente. Profesora de la Universidad de Barcelona y también, bueno, pues diriges, coordinas, ¿no?, en la cátedra de neuroeducación, que ahora nos explicarás un poquito lo que es. Te conozco ya hace, creo, una década, cuando hice el máster en aquel entonces que había en la Universidad de Barcelona, que lo dirigía Rafael Vizquerra, y estabas tú como profesora. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos tuyos, de todo el equipo docente, y fue para mí un antes y un después, porque gracias a todo lo que he aprendido lo he podido trasladar a familias docentes, y al final esto es como una cadena, ¿no? Pero bueno, aquí estás para hablarnos de neurociencia, por eso tengo aquí el cerebro, porque a lo mejor hay algo que nos puedas explicar para que podamos entender quizás más concretamente. Pero sí que, Ana, con toda la experiencia que tú tienes, además has colaborado en congresos que hemos hecho de educación emocional en Pamplona, y aprovechando tu visita hoy, a mí sí que me gustaría que habláramos de esos niños y niñas que quizás no tienen un diagnóstico, un informe, o no sabemos qué tienen o qué necesidad educativa tienen y cómo ayudarles, pero tienen un sufrimiento, han pasado por una situación traumática, un evento traumático, complejo, y muchas veces acabamos entendiendo que tienen un mal comportamiento y podemos educarlos de una forma quizás más rígida o negligente, o no atender su necesidad profunda. ¿Cómo? Te voy a hacer varias preguntas y luego tú me contestas lo que tú quieras. Como familia, o como sociedad, o como escuela, ¿cómo podemos ayudar a esos niños y niñas que también necesitan desarrollar su resiliencia y que tienen un sufrimiento del que no pueden hablar? Porque el trauma precisamente lo que tiene es que guarda las experiencias, porque son muy difíciles de narrar. ¿Y cómo ayudar a esos niños, niñas y adolescentes desde la familia a la escuela, desde la sociedad, desde las instituciones? Y luego, ¿cómo afecta el trauma a lo que es el neurodesarrollo? Bueno, primero, un placer. Yo creo que lo que llena siempre de satisfacción es ver a alguien, ¿no?, a quien tú has tenido el lujo, ¿no?, de tener en clase y que llega tan lejos. Para mí es un honor, ¿no?, que tú hagas todo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Por tanto, felicidades, y yo agradecida de corazón. O sea, eso por delante. Gracias. En una de las preguntas que tú me hacías, ¿no?, hoy se habla de neuroeducación, y por eso nació nuestra cátedra, porque hay la tecnología que nos permite ver realmente qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Claro, hace años, 15, 20, no mucho más, se hacía por transferencia, no, o sea, decía yo una inferencia, lo que analizo en las ratetas, ¿no?, pues digo, pues en las personas debe ser así. O se cogían cerebros de personas fallecidas y se analizaban. Pero claro, ahí mucha actividad cerebral no hay, ¿no? Entonces ahora sí que tenemos esa tecnología que podemos ver realmente qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo, y por eso ahora hablamos tanto de neuroeducación, porque ahora sí que empezamos a tener datos. No lo tenemos todo, ni mucho menos, pero sí que hay datos. Entonces, por eso se está hablando. Otra de las preguntas que tú me decías, una de las cosas claves, ¿no?, de la neuroeducación es constatar que cada cerebro es único. Y constatar que cada cerebro es único, dirás, bueno, ¿y qué? Bueno, pues ¿y qué significa? Que es un cambio de paradigma. Porque la escuela nació para dar mucha información a muchos niños a la vez, ¿no? Teníamos una necesidad de estos niños, ¿no?, les tenemos que dar la información para... Sí. Y así nace la escuela. Entonces, para poder darle mucha información a estos niños, se hace campana de Gauss, ¿no? Y en esa campana de Gauss dices, pues a los niños a los 5 años son capaces de, los niños o las niñas, a los 7 años son capaces de, las niñas y las niñas son capaces de. Pero claro, hacemos una campana de Gauss y lo que hacemos es buscar el promedio y los dos extremos de la campana que se adapten, ¿no?, que se adapten. Claro, si decimos que cada cerebro es único, significa que el promedio ya no existe. Claro. Por tanto, lo que tenemos que hacer es diseñar curricularmente, y diseñar escuelas donde todos y todas tengan su espacio. Y no se trata de adaptar, sino de diseñar pensando en todos y en todas. Menudo reto. Claro, entonces esto es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Justamente, ¿no?, para dar respuesta. Y ahora, a tu última pregunta,
Evidentemente, cada niño y cada niña que tenemos en clase son diferentes. Son diferentes porque somos todos diferentes. Es que no hay nadie igual. Por tanto, no es que tenga no sé qué, no, es que somos diferentes. Y por tanto, ¿cómo damos atención a María, a Miquel, o a Paula, o a Sebastián? ¿Sí? Cada uno con su historia de vida. Y en la última pregunta, evidentemente hay niños y niñas que vienen con mucho dolor a clase. Claro. Pero esto nos pasa en la universidad. Esto nos pasa en la universidad. Yo me acuerdo el año pasado, hablando de la pedagogía de la afinidad, de la finitud, que de golpe de 60 alumnos que tengo yo, 5 se les habían muerto los padres por suicidio. 5 de 60. Mucho, ¿no? Entonces dices, ¿cuánto dolor hay aquí sostenido, ¿no? Entonces, este niño o esta niña que llegan hasta la universidad, ¿no? Muchas veces no pueden trabajar, ¿no? Ese dolor o ese trauma, ¿no? Si llega a ser trauma, si no saben que la persona que está al otro lado puede sostener ese dolor. Claro. Entonces, cuando ellos ven que la otra persona va a sostener, pueden iniciar el proceso, ¿no? De resiliencia, ¿no? Y de renarración para... Pero tienen que ver que la otra persona va a poder sostener eso. Claro. Si no... Claro. ¿Y qué persona? Porque a lo mejor Claro. un docente puede decir, esta no es mi función, Sí. yo tengo que dar clase, a lo mejor un familiar dice, yo bastante tengo con mi propio duelo y sufrimiento, entonces, ¿quién tiene la capacidad de sostener? Y muchas veces entiendo que ese niño o ese joven no quiere preocupar, entramos en ese cuidar cuando me toca que me cuiden. Mira, Ana Peinado, que es otra mujer Sí. que tienes que... La conozco, Pues tienes que entrevistarla. la he entrevistado. Es que el mundo es un pañuelo. Acaba de sacar el libro El botiquín emocional Ajá. para profesores universitarios, porque muchas veces los maestros a lo mejor tienen una mirada más amorosa para los niños, ¿no? Pero los profesores universitarios a veces pensamos que nos tienen que venir ya formaditos, ¿no? Pero claro, si estamos en un contexto, ¿no? Con mucha más ansiedad que nunca, con más problemas de salud mental, porque estamos en una sociedad que no cuidamos, ¿no? Claro, si este estudiante universitario no está bien, no va a aprender bien. Por mucho que queramos cambiar la universidad, que queramos cambiar la metodología, que queramos, ¿no? Entonces, claro, hay mucho profesor que me dice, no, esto no es mi tema, ¿no? Claro. Y la metáfora yo creo que de Ana Peinado es muy bonita, ¿no? Pero tú un botiquín sí que tienes, ¿no? O sea, tú no le vas a hacer una cirugía, pero a la tirita sí que podemos, ¿no? Claro. O el primer auxilio, ¿no? Todos podíamos, ¿no? Pues entonces, ¿cuáles son esos primeros auxilios emocionales, ¿no? Evidentemente después hay que derivar a especialistas que para eso están, ¿no? Pero sí un mínimo, ¿no? ¿Verdad que tendríamos que aprender? Pues si hay un ataque de no sé qué, ¿no? Tenemos que saber, pues si alguien tiene un ataque de ansiedad, también tenemos que tener ese primer auxilio. Claro. Después ya, eso, ¿no? Entonces, eso también es una cultura que aún nos falta, y en la universidad más. Claro, este cerebro que es único y que tenemos que diseñar una escuela adaptándose a tanta individualidad, genera muchos retos. Retos que no basta con profesionales vocacionales que se implican, sino que necesitamos también unas instituciones comprometidas, ¿no? Y que eviten que nuestros docentes se quemen. Mira, otra vez has Sí, abierto sí. muchos fuegos. Lo sé. Qué bueno. Yo creo que lo que necesitamos son más creatividad, y no la creatividad puramente artística, que también, pero una creatividad, ¿no? Porque a veces dices, es que no tenemos recursos, no tal. Entonces tú ves una escuela pública en un contexto súper complejo, y lo que hacen es, cogen todas las horas de todos los especialistas, también de todos, y resulta que ahora sí que, ¿no? Podemos atender la diversidad, podemos hacer cotutorías o codocencia, pero claro, es una manera diferente, ¿no? O no tenemos espacios, bueno, pues los pasillos se convierten en espacios, Claro. o la cocina se convierte en un espacio educativo, pero eso es, claro.
Claro. esa mirada creativa Sí, para... romper paradigmas y estar abierto a que la escuela tenga, digamos, otra utilidad, ¿no? Claro, lo que dices, ¿no? En un comedor se puede utilizar para comer, pero también se pueden hacer actividades y es cuestión de organizarse y de valorar otras opciones. Entiendo que, como en todo, hay personas con una mentalidad de crecimiento Ahí está, y que te he visto. mentalidades fijas. Sí, Claro, sí. entonces, claro, los de mentalidad de crecimiento tiran mucho, pero otros frenan mucho, ¿no? Mira, yo creo que nadie tiene una mentalidad puramente fija, ¿no? Porque a lo mejor en unas tareas, ¿no?, tenemos una mentalidad más fija, ¿no? Por ejemplo, yo con los Excel soy de mentalidad fija, ya te lo digo, pero en otras cosas soy muy de mentalidad de crecimiento. Entonces, también podemos jugar con eso, que a lo mejor ese profesor que está en una mentalidad fija en unas cosas, a lo mejor sí que hay una tarea, labor o acción que es más de mentalidad de crecimiento y podemos estirar de ahí. Claro, eso es cuestión de contagiar y crear esta comunidad también, ¿no?, de compromiso, de participación. Cuanto más me hagas participar, más me siento escuela y por tanto, si más me siento escuela, es más fácil, ¿no?, que me comprometa más. Y los padres igual, y las madres igual, ¿eh? Si dejamos entrar o hacer más permeable los espacios educativos, se crean cosas muy interesantes. Claro. Claro, la idea también es dejar que el que tiene motivación haga, ¿no? Claro. Darle espacio, que tenga iniciativa, ¿no? Apoyar también sus ideas, porque en las escuelas nos encontramos personalidades en general, ¿no?, muy activas, abiertas, ¿no? Se nota claramente quién es de infantil, ¿no? Sí. Por la forma de ser, porque estamos muy en contacto con el niño y el niño nos saca muchas veces esa sonrisa, ¿no? O ese carácter abierto, optimista, ¿no? Me gustaría preguntarte, Ana, también con un concepto que en los últimos años se ha hablado mucho, que es el concepto de Ikigai, de una vida con propósito, con significado, ¿no? Qué importante es para desarrollar la resiliencia, o porque tengo un propósito personal puedo ser más resiliente o puedo estar en un estado más resiliente, como hemos aprendido con Raquel en la entrevista anterior, o soy resiliente y entonces encuentro un propósito de vida, que es antes el huevo o la gallina. No sé qué es antes el huevo o la gallina, pero todas las investigaciones que se están haciendo desde diferentes planos, no solamente de resiliencia, sino también desde la neurociencia, los dos elementos, ¿no?, los dos elementos clave que están presentes en las personas que llegan en mejor estado de salud cognitiva a la vejez, los dos son el tener esa tribu, ese grupo de amigos, amigas o familiares o con los que estoy bien, y el segundo es eso, es el propósito, ese de tu Ikigai. Que a veces una persona súper mayor, su propósito a lo mejor es cuidar la planta o el gato o estar pendiente de la otra vecina. Pero bueno, a lo mejor es ese su propósito, es su razón de levantarse cada día. Claro. Entonces, si ya sabemos que estos dos elementos son clave, empecemos a trabajar el propósito y empezar a trabajar las conexiones, las redes, desde bien pequeñitos. Las redes no digitales, las redes sociales no las digitales. Conexiones humanas, las relaciones humanas. No, sí, entendido. Pero como muchas veces todo lo digital lo que ha ido sustituyendo precisamente son esas redes sociales, pero realmente humanas, ¿no? Que se han trasladado a unas redes sociales digitales, ¿no? El tema de Ikigai, ¿no?, que este concepto bueno, lo hemos aprendido con Frances Miralles, que es un poco, además muy reciente, 2017, que sacó su libro y un poco trajo este concepto, pero antes también de esto hablaba Viktor Frankl desde la logoterapia, es decir, son conceptos como que se han ido hablando en diferentes épocas, diferentes autores con diferentes conceptos, ¿no? Es como que alguien nos tiene que continuamente recordar, ¿no?, que podemos, que somos capaces, ¿no? Bueno, sobre todo lo que hay detrás es una introspección, es un mirar hacia adentro, ¿no?, de realmente qué quiero, ¿no? Realmente estoy conjugando bien pues, mi pasión, ¿no?, con mi vocación, con mi profesión, ¿no? Y eso significa eso, mirar para adentro, no dejarse ir en el automático, ¿no? De cómo he llegado hasta aquí. Bueno, pues a lo mejor tenemos que decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? O éticamente qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Y yo creo que también
esa fuerza, ahora no sé si me iré del tema, pero yo creo que hemos perdido esa capacidad espiritual, ¿no? De hacer las cosas por un porqué o un para qué, que sería más propio, ¿no? De tener claro de esto vale la pena, ¿no? Esto merece la pena. Claro, entiendo que si hay una familia, un padre, una madre que pierde su propósito de vida y en un momento dado toma una decisión de irse de este mundo, porque entendemos que, hemos entendido afortunadamente que no es que quieran morir, sino que quieren dejar de sufrir, y en esa lucha al final no han conseguido encontrar la forma y han decidido a lo mejor ir por esa vía, ¿no? Esos hijos e hijas tienen que poder encontrar un significado a su vida con ese sufrimiento y además con el ejemplo de padres y madres que quizás han hecho lo contrario, ¿no? En esos casos es más difícil, pero lógicamente se puede. Claro, es muy doloroso porque dejar ir siempre cuesta, pero dejar ir cuando no entiendes o te cuesta entender, ¿no? Que es una decisión también legítima de la persona que se va, ¿no? Claro, es mucho más trabajoso. Claro. Pero si hemos trabajado eso, la autoestima nuestra, ¿no? Si hemos trabajado todo el tema de resiliencia en general, puedes como ir anclando, ¿no? Esas, donde asirte, ¿no? Donde asirte. Pero yo creo que lo que más cuesta, sobre todo, es cuando es un hijo el que se decide suicidar, ¿no? Porque hay ese sentimiento de que he hecho mal y tú no has tenido que hacer nada mal, sino que han sido muchos los elementos que han entrado en juego, ¿no? Ahí. Y ese quitarse esa responsabilidad, ¿no? O esa losa, yo creo que es lo que más cuesta de saber colocar. Sí. Hay una película que es El hijo, que la habrás visto, de un matrimonio separado que se tienen que enfrentar al suicidio del hijo y todo el proceso y todas las preguntas que se quedan sin resolver. Entiendo que muchas veces el culparte es doloroso, pero te permite también soportar de alguna manera el dolor. Es como, si yo tengo la culpa, por lo menos puedo controlar eso. Hay veces que son mecanismos de autodefensa, ¿no? Claro. Sí, pero yo intentaría soltar y más responsabilidad que no culpa, sí. Eso seguro, y entender que nosotros no somos dueños ni de nuestros hijos, o sea, que no somos dueños de ellos y por tanto hay una parte de no control, claro. Que yo creo que eso es lo que más nos cuesta como padres, ¿eh? Es decir, claro. Es una decisión de ellos, no es mi decisión, es su decisión. Aunque me duela el alma, pero es su decisión. Claro, en el proceso de resiliencia empezamos sintiéndonos culpables, culpándonos de todo, luego aprendo a soltar, luego ya entiendo que no era cosa mía, luego ya sé cuál es mi responsabilidad y llega un momento que puedo entrar como a esa resiliencia, ¿no? A ese estado resiliente, ¿no? Claro, pero hay como que pasar ese proceso, ¿no? Sí, claro, el proceso de duelo hay que pasarlo. Claro, antes hablaba mucho de como 4 etapas del duelo, ¿no? Pero creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, aquí la experta sería Raquel. Evidentemente cada persona también procesa el duelo según también las experiencias previas, ¿no? Si yo ya he pasado diferentes duelos, a lo mejor cuando me enfrento a un nuevo duelo, o tengo mecanismos que ya se ponen en acción, o al revés, ya es tanta la pesadez que dices, otro más no, ¿no? Entonces tampoco es tan fiable, ¿no? Los pasos. La estandarización de los pasos. Qué bueno, Ana. Yo me quedo con todo lo que hemos hablado, ¿no? La importancia que tiene, que es muy reciente, porque la era del cerebro es el año 2000, sí, ¿no? Sí. Ubicamos más o menos en el año 90, cuando hay el primer artículo de investigación de inteligencia emocional y luego sale el libro de Daniel Goleman y enseguida empezamos a hablar del cerebro, ¿no? Que es verdad que toda esta información estaba en las universidades, se estaba investigando, pero no teníamos acceso a ella, ¿no? De hecho, yo el primer libro que me leí
que tenía que ver con el cerebro es de Daniel Siegel en el Sí. año 2012 y fue algo tan emocionante que recuerdo el momento en el que vi ese libro en una librería, la emoción de encontrarlo y de decir voy a poder leer sobre esto, ¿no? En un lenguaje mucho más fácil, no tan técnico, ¿no? Entonces, el hecho de entender cómo funciona el cerebro en general, el simple hecho de entender que necesitamos entre 20 y 30 años para madurar, que el prefrontal madura a los 20, ¿no? Que el desarrollo cerebral del adolescente es un caos, porque su cerebro entra en obras, ¿no? El entender esas cosas nos ayuda, nos permite ser pacientes, ¿no? No es, ay, qué paciencia tengo que tener con este adolescente, sino soy paciente desde el momento en el que entiendo que ese comportamiento tiene que ver más con su cerebro que con lo mal que se porta, ¿no? Claro. Tú piensas que ese cerebro adolescente en sí se despierta como en los insectos cuando hacen la metamorfosis. O sea, se despierta lo mismo. Por tanto, lo que están es una metamorfosis. Entonces, claro, ellos no se entienden porque el niño o niña que habían sido ya no está, ya se está yendo, pero el adulto aún tampoco está. Entonces, no soy gusano, no sé si voy a ser mariposa y estoy en crisálida, para decirlo en palabras bonitas. Podríamos decir que estamos encapullados, que también. Claro. Entonces, claro, si estoy ahí, es que no me entiendo. Claro. Entonces, si no me entiendo, ¿tú qué me pides? ¿Qué me pides? Pues no lo sé. Sigo ahí hasta que, ¿no? Vale, ya me desprendo. Desprenderse de ese niño, de esa niña, para llegar al mundo adulto. Claro, porque hablamos mucho del hijo adolescente, pero yo soy la madre o el padre de ese hijo adolescente, porque he sabido ser del hijo niño, porque he aprendido durante 10, 12 años y ahora me toca ser la madre de un hijo adolescente que no sé cómo se hace esto. Claro, y para mí es cuando el padre de la madre dice, es que me la han cambiado. Sí. Dices, bien, pues ya está, ya he hecho el proceso, ya es mariposa. Sí, para esto un gran libro es el de David Bueno, del cerebro adolescente, es también un libro fantástico, ¿no? Y por ir un poco terminando y entrando más en el tema que te compete a ti, ¿no? El libro que escribiste con Jordi, ¿no? De Los patitos feos y... Los cisnes negros. Los cisnes negros, ¿no? Que es un libro que habla de resiliencia y que nos permite entender más cosas, porque es como un concepto como muy básico, muy sencillo, pero es muy complejo. Sí, ahí jugamos a trabajar entre resiliencia y neurociencia, ¿no? Y ver cómo hay cosas que se unen como puentes, ¿no? Pues eso, la importancia del vínculo, la importancia del apego seguro, ¿no? La importancia del estrés, la importancia de las funciones ejecutivas para la toma de decisiones, la planificación y todo eso, la importancia de las emociones, o sea que hay muchas cosas que realmente están cruzando los dos campos. Y por terminar, Ana, también te preguntaré si hay algo que a lo mejor no te he preguntado y te parece interesante explicar, pero esos papás y mamás que tienen interés, inquietud, ganas de aprender, que nunca les parece suficiente, pero que también se enfrentan a mucha información y tanta información muchas veces confunde muchísimo. Luego también los profesionales pues tenemos también pues, nuestra opinión, nuestro criterio, bebemos de fuentes que tienen su respaldo científico, pero luego también cada uno tiene su camino y a veces nos contradecimos, podemos tener opiniones distintas y confundimos más. Entonces, claro, llega un momento que también las familias o muchos profesionales lo que hacen es consumir contenidos creados por la IA, contenidos rápidos, ¿no? Redes sociales, breves, que a veces no tienen respaldo científico. Ahí también hay un riesgo, ¿no? De tanta información que hay, estamos tan confundidos que buscamos cosas más abreviadas y acabamos aún más confundidos, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento eso, no leemos, no comprendemos, pero sí comentamos. Entonces ahí hay un riesgo muy grande. Entonces, si leemos o consumimos podcasts o vídeos y tal, siempre indagar la fuente. O sea, ¿quién hay detrás de eso? ¿No? ¿Quién me está diciendo? ¿Hay algún estudio detrás o no hay un estudio? ¿Es una opinión? ¿Qué valor tiene? ¿No? Porque si no, eso, vamos a escuchar a alguien, ¿no? Le damos tanto valor como una investigación y a veces con cosas tan diferentes, ¿no? Claro. Y para terminar, Ana, algo que no te he preguntado, pero que te parece que es importante que las personas que nos escuchan lo sepan, ¿qué podría ser?
Yo creo que si estamos hablando de papis y madres, papis y mamis, que lo están haciendo estupendamente bien. Que muchas veces nos ponemos esa presión, ¿no? De queremos ser los padres perfectos y no hay niños perfectos, pero tampoco hay padres perfectos. Por tanto, nada más que tengamos la conciencia de intentar hacerlo lo mejor posible, ya estamos por el camino. Esa es la pauta, ¿no? Prepararnos para desarrollar ese estado resiliente en el momento en el que lo podamos necesitar, pero también no exigirnos, pero también estar contentos con lo que logramos, ¿no? Con los pasos que vamos a darnos, porque ser exigentes es importante, claro. ¿vale? Y decir, pues no me conformo con Claro. las cosas, a lo mejor no estoy contenta, voy a rectificar o voy a aprender o voy a leer para saber un poco más de este tema, pero lógicamente de esa exigencia hay que tener luego una mirada amable, una mirada compasiva, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Con el entorno familiar, que a veces también exigimos a los de casa más que a los de fuera, ¿no? Muy bien, Ana. Pues agradecidísima por este encuentro casual aquí en Pamplona, esta entrevista que podíamos estar aquí como tomando café en el salón de casa y que hemos compartido con los demás para animarles a que o lean o investiguen o descubran el maravilloso mundo de la neurociencia y la resiliencia. Gracias, Ana. A ti, un placer como siempre. Gracias.